Bueno, Alejandro González Cusi, abogado, director jurídico de Casa Zarco. Bueno, el tema de derecho al acceso a la información pública y derecho a la transparencia, que podemos llamarlo, es un tema inherente a la gobernanza, ¿no? Es un tema que es inherente. Hoy por hoy no se entiende un Estado democrático sin esta correlación, digamos, con el tema del derecho a acceso a la información. Evidentemente, los gobiernos tienen la obligación de transparentar su quehacer, el quehacer gubernamental, todo este quehacer que tiene que estar documentado y que tiene que ser de cara a los ciudadanos. En la medida en que los gobiernos transparentan sus actividades, transparentan su información, ganan legitimidad. Y esto es lo que en la teoría, digamos, da como ese sustento al derecho a la información como un derecho humano que va directamente a fortalecer el sistema democrático, ¿no? Entonces, una vez que se complementa este derecho a la información, tenemos la capacidad de rendir cuentas, es decir, como consecuencia inmediata de la transparencia y del acceso a la información, el ciudadano puede solicitar la rendición de cuentas del servidor público. Es decir, la rendición de cuentas es una consecuencia directa del derecho, del correcto ejercicio al derecho de acceso a la información. En el caso de nuestro país, y en concreto Michoacán, ha sido pues un capítulo que no ha sido cerrado. En la medida en que el gobierno no rinde cuentas, en que el gobierno no da razón de sus actos y de la forma en que actúa, de sus propias decisiones, genera desconfianza. Toda la opacidad, digamos, que genera el gobierno en su actuar, repercute inmediatamente en la relación entre gobernantes y gobernados. En la medida en que un gobierno es abierto, es participativo, pues permite un escrutinio público de la sociedad. Entonces, en esa medida, los controles se vuelven mucho más claros, ¿no? La actuación del gobierno es mucho más efectiva y hay manera de generar opinión pública y generar una crítica. En el caso de México, esta gran reforma que se da en el tema de transparencia aparece en 2002 con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es un primer momento, en esa época fue una ley de gran calado, digamos, ¿no? Era una ley que marcaba un hito a nivel internacional, con los mejores estándares a nivel internacional. Entonces se da un crecimiento en la materia y una apertura muy importante. 2002 es el parteaguas, ¿no? De ese, digamos, momento poco transparente, ¿no? Y a partir de la aparición de la ley 2002, como la apertura hacia los ciudadanos. Evidentemente la ley ha ido cambiando y ha ido generando diversos mecanismos, ha ido puliéndose y ahora, digamos, el reto principal es descubrir qué tan efectivo es eso. Bien lo dices tú, no es solamente el tema de que el derecho esté garantizado, sino cómo le hacemos para que efectivamente los ciudadanos tengan ese acceso. Entonces la ley en ese sentido prevé la obligación de los sujetos gubernamentales de que toda la información que esté en su poder es clasificada como información pública y por tanto en primer momento accesible a los ciudadanos. Entonces, lo que ha sucedido en la práctica es ya una serie de cuestiones que después dificultan el ejercicio del derecho. El derecho está ahí, pero ya en la práctica se presentan complicaciones para que los ciudadanos efectivamente puedan utilizar o acceder efectivamente a la información. Hablar de transparencia, y en concreto en nuestro Estado, implica también que partamos del supuesto de una cultura de legalidad y de un auténtico Estado de Derecho. Lamentablemente Michoacán pasa hoy por una situación muy complicada en el tema de fortaleza institucional. Tenemos instituciones muy debilitadas que pocas veces se ajustan, digamos, a lo que la norma diga. Hay una brecha importante entre lo que la norma marca, los derechos, digamos, en el ámbito teórico o positivo, y ya lo que sucede en la práctica. Entonces, esa disociación yo creo que pasa por el fortalecimiento de las instituciones. En la medida que el Estado le apuesta a las instituciones, la propia autoridad entre en este régimen de cumplimiento de la ley, bueno, generaremos una cultura de legalidad. La transparencia y acceso a la información pública pudiera pensarse que es un derecho derivado de otros derechos. Si tú lo ves, digamos, en una escala de derechos subjetivos, pues es un derecho derivado de la relación entre los particulares y el gobierno, ¿no? Entonces, yo sí creo que pasa por el fortalecimiento institucional y pasa también por la parte de generar las condiciones. Yo no te diría que es un tema de voluntad política, ¿no? Pero es un tema que sí requiere de cierto compromiso por parte de las autoridades, ¿no? Las leyes ahí están, pero implica también que tengan la voluntad y la capacidad de realmente transparentar su quehacer. De nada sirve que las leyes estén ahí si pretendemos solamente cumplir con el requisito sin que esto funcione a los gobernados. La transparencia y rendición de cuentas es una cultura que tiene que permear desde la cabeza hasta abajo.